ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo de ver sus hijos traer su gloria. El universo ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo de ver sus hijos traer su gloria. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos. Es Dios que hace milagros. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos. Es Dios que hace milagros. Hoy voy a gritar y declarar: Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Mis manos hacen tu presencia y no me importa quién me vea. Anhelamos, Dios, bautízame, Señor, porque sabemos, Padre Celestial, que tú esperas por nosotros también, Señor.
amado Dios, en tu río, Señor, en tu presencia, Señor, con ese fuego, Señor, del Espíritu, Señor, que arda, Señor, en nuestros corazones y que consuma, Señor, Señor, todo orgullo, toda duda, Señor, toda falta de fe, Señor, que consuma, Señor, todo lo que somos, Señor, todavía y que desagrada a tu presencia, Señor, que tu fuego, Señor, consuma, Señor, todo esto, Señor. Que tu presencia, Señor, llene todo lo que somos, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te alabamos en esta mañana, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Amén, mis hermanos. Vamos a seguir con este tiempo de adoración, con este tiempo de alabanza. ¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios todopoderoso? Amén. Así que vamos a declarar su bondad, porque Él es todopoderoso y nadie ni nada le puede hacer frente. Así que démosle gloria, honra y alabanza al único que se lo merece, mis hermanos. Levántele un fuerte aplauso y alabemos en esta mañana. Razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Gloria a Dios, no hay nadie como tú, Jesús. Vamos a seguirle alabando al Señor, ¿sí? Pero como que les veo un poquito, no sé, como que sí, como que no queremos alabarle al Señor. Recuerden, mis hermanos, que estamos en el mejor lugar que podemos estar, ¿sí? Es la mejor invitación que podemos obtener,
estar en este lugar. El salmista decía que prefiere estar un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de ella. Así que sintámonos gozosos de estar en este lugar, alabámosle con todas nuestras fuerzas y declaremos que los muros caen cada vez que nosotros le alabamos, cada vez que nosotros le adoramos, le cantamos con todo nuestro corazón. Los muros caen en el nombre de Jesús. Alábele, Señor. Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Hoy vamos a declarar en un acto de fe que los muros caen. Cualquier enfermedad, escasez, hoy caen en el nombre de Jesús. Caen los muros, 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 caen los muros. saltando, saltando, los muros caerán, gritando, Gritando, los muros caerán, saltando, saltando, los muros caerán, gritando, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán.
anhelamos, Padre Celestial. Anhelamos, Señor, que despierte, Señor, nuestro espíritu, Señor, que muchas veces duerme, que muchas veces está simplemente esperando que las cosas sucedan, Señor. Cuando tú le dijiste a Moisés, levántate y que marche el pueblo, no tenemos que quedarnos, Señor, simplemente esperando que tú obres, Señor, sino que tú nos has llamado, Señor, a que nos levantemos, Señor, y con el poder de tu fuerza, Señor, y con el poder de tu fuerza, levantarnos, Señor, y enfrentar toda adversidad, Señor. Ahora, Señor, clamamos a ti, Señor, pidiendo, Señor, que despiertes nuestro corazón, Señor. Dígale, Señor, despierta mi corazón, Dios. Despierta mi corazón, Señor, despiértame hoy. Con mi canción despertaré al amanecer. Eres rey de mi corazón, que tu gloria brille en mí. Exaltado seas, Señor, te adoraré. Ven y sopla en mí. Ven y sopla en mí, Espíritu de Dios, llena mi corazón. Ven y sopla en mí, ven y sopla en mí, Espíritu de Dios, y dame tu dulce amor. Despierta mi corazón.
Sopla, aliento de vida, sopla, vida, sopla, aliento de vida, sopla, vida, sopla, aliento de vida. Sopla, vida, sopla, aliento de vida, sopla, vida, sopla, aliento de vida, sopla. Iglesia Victoria de la Fe pone a su disposición el devocional diario. Es tiempo de volvernos a Dios y caminar de su mano. Separe un tiempo diario para orar y meditar en su palabra. Adquiera su diario devocional. ¿Cómo hacer su diario devocional? Número 1. Lea los capítulos que corresponden a cada día. Número 2. Subraye el versículo que más le impactó. 3. Conteste las preguntas. ¿Qué me enseña? ¿Qué me corrige? ¿Cuáles son sus promesas? ¿Y cómo lo aplico a mi vida? Si todos los días cumple con esta disciplina, en un año habrá terminado de leer toda la Biblia. Y se habrá enterado de las múltiples promesas que el Señor tiene para sus hijos, y sobre todo conocerá el amor de Dios en toda su dimensión. Adquiéralo en la Secretaría de la Iglesia.
buenos días. Que el Señor les bendiga. No ven, ya me atranqué. Es siempre un privilegio y la gracia del Señor siempre es abundante para con nosotros, y estar en su casa y tener la oportunidad de poder escudriñar su palabra, mirarla de tal manera que podamos traer, como dice el salmista, sabiduría al corazón. En esta mañana tengo la oportunidad grande de compartir un mensaje para ustedes que esperamos el Señor sea hablándonos a cada uno de nosotros de tal manera que seamos convencidos de la palabra y de el poder que tiene y de la obra que Dios desea hacer en nosotros y a través de nosotros. Si usted en esta mañana nos acompaña por primera vez, espero que abra sus oídos y su corazón al mensaje de la palabra. Si usted viene habitualmente a este lugar, espero que abra igualmente sus oídos y su corazón, que luche con todo lo que pueda presentarse en el tiempo del mensaje, sueño, pereza, pensamientos, para que pueda concentrarse en el mensaje de la palabra y pueda obtener de él la esperanza que la Biblia nos da por medio de la obra que Él tiene para con nosotros. ¿Estamos dispuestos para tomar este tiempo el consejo de la palabra? Si está dispuesto, póngase en pie, por favor, y le pido que abra su Biblia en el libro de los Romanos, en el capítulo número 6. Libro de los Romanos, capítulo 6, y vamos a dirigirnos al verso 22. ¿Sí? Para los que no tienen o no disponen de Biblias, me parece que van a proyectar los versos atrás mío, ¿sí? Para los que pueden leerlo, por favor, sigan en sus Biblias, sigan los textos y vamos a mirar esta porción de la palabra que el Señor el día de hoy, entiendo, quiere compartir, quiere que nosotros tengamos en cuenta. ¿Listo? Dice, yo voy a leer de una versión un poquito diferente a la que ustedes tienen. ¿Sí? Verso 22 dice, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y dan como resultado la vida eterna. ¿Listo? Inclinemos nuestro rostro para pedir la bendición del Señor sobre este tiempo y sobre su palabra. Dios bueno, agradecidos por tu bondad, por traernos a este lugar para escuchar la palabra. Pedimos que abras nuestros oídos, que abras nuestra mente, que rompas en nuestro corazón todo aquello que estorbe lo que tu palabra pueda y quiera hacer en nosotros. Te bendecimos, oh Señor, porque nos has dado la oportunidad de escucharte. Amado Dios, pido gracia, pido sabiduría para poder compartir de tu palabra, para hablar de tus palabras a tu pueblo, que tus palabras hablen a nuestros corazones y rompan todo aquello que necesita ser roto, que consuelen a todo aquel que necesita ser consolado, que animen a todo aquel que necesita ser animado, que convenzan de pecado, de justicia y de juicio en esta mañana, porque necesitamos de tu gracia sobre nosotros. En el nombre de Jesús pedimos tu guía y tu dirección, oh Señor, y decimos amén. Tomen asiento, mis hermanos, sobre esta porción. Quisiera que entendamos un poquito qué está escribiendo Pablo. Pablo es una de las personas que escribió buena parte del Nuevo Testamento y él vivía en un tiempo determinado y bajo condiciones determinadas. Y dependiendo de esas condiciones, él escribe a la gente de su tiempo. ¿No es cierto? Estamos claros en eso, ¿no es cierto? Pablo escribió una carta y la escribió para la gente de su tiempo, porque la gente de su tiempo entendía las cosas que él estaba diciendo. No, él no nos escribió directamente a nosotros. Por eso tenemos que hacer el pequeño ejercicio mental de tratar de entender qué cosas estaba diciendo él en cada uno de sus escritos. Para poder comprender un poquito lo que Pablo estaba queriendo decir, si ustedes miran los versículos que están alrededor, que ya los vamos a analizar, él está hablando de una figura que era muy común en ese tiempo, que era la figura del
esclavo. ¿Listo? La figura del esclavo para nosotros es una figura, por decirlo menos, romántica, porque nosotros no tenemos la idea real de lo que significaba ser un esclavo en ese tiempo. Nosotros entendemos, hemos visto o sabemos por la historia que los esclavos trabajaban por fuerza, les sacaban de un lugar y les llevaban a otro y les vendían y les compraban. Pero ninguno de nosotros ha visto o ha padecido la esclavitud, en teoría. ¿Sí? La palabra nos va a mostrar que en realidad sí hemos padecido y vivimos bajo una esclavitud. Pero para nosotros la idea es un poquito romántica, como le digo, es decir, una idea que está lejos, que no logramos comprender adecuadamente. Así es que le voy a indicar un par de cosas que nos van a poder centrar sobre esta idea que Pablo quiere compartir, porque esta idea del esclavo es la base de este texto, porque si habla de libertad es que significa que algo estaba cautivo, y de la libertad de la que habla es de la libertad de la esclavitud. Primera cosa, la ley consideraba al esclavo como una cosa, lo consideraba como una cosa, ¿cierto? Usted mete ahorita su mano en el bolsillo a decir no tengo nada, pero por ahí ha de estar su celular. A su celular, a menos que usted tenga algún problema con su teléfono, no le dice, mi querido celular, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿O sí? No, no es cierto. Es una. Y cuando no vale, ¿qué hace usted con esta cosa? La cambia, la bota. Y cuando le roban esa cosa, ¿cómo se siente? Fatal, ¿no es cierto? Ya, listo, ya. Pero sigue siendo una cosa, sigue siendo una cosa, no es otra cosa más. Listo. Segunda cosa, en tal nivel era considerado un esclavo como una cosa, que al amo le daba lo mismo vender un esclavo que vender un burro. ¿Sí estamos? Ya, así en ese nivel. Segunda cosa, no tiene derechos ni oportunidades. Ante la ley, en los tiempos del Imperio Romano, en los tiempos de Pablo, había una ley. Era la ley romana que gobernaba todo el imperio. Esa ley era para los ciudadanos romanos. El resto no tenían derechos. Un esclavo no tenía ningún derecho. Él no podía pararse y quejarse delante de un oficial y decirle, vea, mi amo me pegó. ¿Qué hacía el oficial? Le daba duro. Le decía, cállate y anda donde tu amo. Porque no tenía derechos. Si a un esclavo, un amo por alguna situación X, Y o Z cogía y le golpeaba y le golpeaba de tal forma que moría, el amo no era considerado homicida. Pero si maltrataba a otro ciudadano, podía ser llevado a juicio. ¿Estamos? No tenía derechos. Ahora, ¿había una posibilidad de ser libres? Sí, sí había una posibilidad. Habían algunos caminos. El primero de ellos es que si el amo decidía en su potestad que cuando él muera el esclavo sea libre, entonces el esclavo podía ser libre si el amo moría y si él había decidido que su esclavo sea libre cuando muera, porque si no, lo que hacía es que le heredaba el esclavo a alguien más. No sé cuántos de ustedes han recibido una herencia de algún tipo, de alguna situación. Tal cual, le heredaban una casita, unas vaquitas, unas ovejas y unos 4 esclavos. Esa era la herencia. ¿Listo? Y estamos hablando de personas, ¿ya? Había otra posibilidad, que el esclavo, por alguna gracia, alguna situación con el amo libere al esclavo. La otra posibilidad es que el esclavo compre su libertad. La compraba con precio, le pagaba al amo el precio de su libertad. Y él era un esclavo libre. Siempre tenía la marca de un libre y se llamaban libertos, ¿sí? Y ellos tenían la posibilidad de hacer varias cosas. Así es que, como ustedes más o menos se imaginarán, en el tiempo de Pablo no es que había muchas opciones de cosas, o era para trabajar, o eras un dueño de cosas, o eras un esclavo.
y por alguna situación tú podías ser un negociante y tenías tu propia libertad en medio de todo el imperio, ¿no es cierto? Algunos dirán, no se parece, no es muy diferente de lo que pasamos ahora, ¿no es cierto? Pero más o menos, ¿ya? Ese es el contexto en medio de que Pablo está escribiendo. Y cuando habla de esclavos y cuando habla de siervos, que en el texto ustedes van a leer y en toda esta carta de los romanos, esa es la idea con la cual está transmitiendo el mensaje. ¿Listo? Más o menos tenemos una idea de lo que está queriendo comunicar Pablo por acá. Vamos por favor al texto. En este texto vamos a mirar cómo esta idea que Pablo está transmitiendo, o de esta idea, la impregna en todos y cada uno de los versos que vamos a leer. Vamos a mirar desde el verso 20 y les pido por favor que me acompañen con sus Biblias y vamos a ir analizando un poco estos versos para finalmente destacar el verso 22 y conclusión en el verso 23. ¿Les parece? Sí, verso 20 dice pues: cuando pues erais esclavos del pecado, erais libres respecto a la justicia. ¿Listo? Aquí comienza Pablo con la idea de la esclavitud. Tenga en mente lo que le comenté. Entonces, bajo estas condiciones, nosotros necesitamos entender un poquito este verso. A ver, ¿cómo está eso? Si era esclavo del pecado, era libre respecto de la justicia. ¿Cómo es esto? Permítame leerle este mismo verso en otra versión. Cuando eran esclavos del pecado, eran libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Se entiende mejor? Sí, ¿no es cierto? Cuando éramos esclavos, dice Pablo, éramos libres de hacer no estábamos obligados a hacer lo que está bien. ¿Ya? Entonces, mi pregunta es: si un esclavo en el tiempo de Pablo vivía, ¿cuántos amos podía tener? ¿Cuántos? Uno solo, ¿no es cierto? O era uno el amo o no era nadie más el amo. ¿Sí estamos? Bajo esa idea está planteando Pablo este verso. Dice: la condición natural del ser humano es que somos esclavos del pecado. ¿Ya? Esta es una afirmación. Él no está tratando de argumentar nada. Él está diciendo: esto es así. Cada ser humano que nace sobre esta tierra es esclavo ¿de quién? Del pecado. Eso es lo que la Biblia enseña. Ahora, vamos con evidencias para que usted pueda entender a qué se refiere con esto. Todos aquí tenemos y hemos tenido la oportunidad de tener un bebé en los brazos, ya sea que sea nuestro, ya sea que sea de alguien más y haya tenido la oportunidad de pasar un tiempo con un bebé, ¿no es cierto? O alguno no ha tenido esa oportunidad por acá, ¿sí? Creo que todos hemos compartido esa experiencia, poquito, bastante, mucho, ¿no es cierto? Creo que todos tenemos, ¿no es cierto? ¿Qué sensación produce tener un bebé en los brazos? ¿No es cierto? Es una sensación donde uno dice: qué bonito, qué lindo. Yo recuerdo cuando mi hija, mi Amelia era pequeñita, y yo la vi después de que nació por cesárea, entonces obviamente me dejaron verle a través de un cristal o sea, todavía no encuentro palabras con qué describir todo lo que vi en ese segundo que le pude ver a ella. Y cuando la tomé y cuando ya la pude tener, entonces la sensación era más increíble todavía. Pero ustedes y yo estaremos de acuerdo que esa sensación siempre está entrecortada. ¿A qué me refiero? Usted tiene al bebé en sus brazos y le ve qué bonito, ¿no es cierto? Está qué bonito y le queda ahí el bebé, y cuando se despierta el guambra y le queda viendo, ¿no es cierto? Le queda viendo así, con los ojos bien fijos en usted, y si él le llama la atención algo que esté en usted, ¿qué es lo que quiere hacer ese guauito? ¿No es cierto? Pobre su suerte que tenga unos aretes largos y el guambra le logre agarrar. ¿A cuántos les ha pasado eso? Sí, estamos claros. Ya, correcto. El guambra no tiene la menor idea de lo que está haciendo.
pero él tampoco entiende que si él jala adecuadamente, puede generar un bonito y hermoso grito en la persona que le está teniendo. Si tiene lentes, si tiene la nariz pintada de rojo, usted lo que sea, ya. Siguiente escena, ¿no es cierto? Entonces el guambra ya se calma y le sigue viendo y dice, qué bonito. Y el guambra comienza y quiere moverse, y quiere irse, ya no quiere estar en sus brazos. Solo póngase a pensar una cosa. Supongamos que ese guambra tiene la fuerza que usted tiene, en ese tamaño. Digamos que es Superman bebé, ¿no es cierto? Está así chiquito. ¿Qué haría ese bebé si tuviera más fuerza en realidad y quiere liberarse de usted? ¿Qué haría? Le manda a volar. ¿Sí estamos claros que él pudiera hacer eso si tuviera la fuerza suficiente? Ahora, él, si quiere algo y él está molesto, le va a dar un golpe. Pero como es un bebé, a usted no le hace nada. Pero supongamos que él tuviera la fuerza suficiente y tuviera más fuerza que usted. ¿Qué haría ese golpe? Le desbarata. ¿Sí estamos entendiendo cuál es el punto? No importa cuál sea la condición de un bebé en esta tierra. Ese bebé tiene la marca de la rebeldía en su ser. Todo lo que hace está limitado por su limitación física, pero está impulsado por la naturaleza de pecado. Por eso ningún ser humano sobre esta tierra puede decir, yo no tengo pecado. Porque esa es la constancia de la naturaleza humana. Por eso Pablo en esta afirmación dice, por cuanto eran esclavos del pecado. Ahora, si usted se pone a pensar en esa frase, la siguiente parte de la frase dice, estaban libres, estoy leyendo de la otra versión, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Cómo se entiende esto? Se entiende esto de la siguiente forma. Supongamos que hay una persona que está condenada a muerte. Primera cosa, para que alguien le condenen a muerte, su delito tiene que ser pequeño, grande o muy grande. ¿Listo? Eso significa que ese delito tiene forma de revertirse de la condena, es decir, le condenaron a muerte. Él por alguna cosa, alguna situación podrá hacer que la pena de muerte sea quitada. No, porque precisamente le condenaron a muerte por algo que es muy, pero muy serio. ¿Estamos claros? Ya, listo. Digamos que este delincuente va a la cárcel y comienza a portarse bien. No insulta, saluda bien a la gente, se trata bien a las personas que están en la cárcel, es un buen ayudante, comienza a estudiar, comienza a formarse, hace todas las cosas que se le puedan imaginar y él es el preso modelo. ¿Cuál va a ser el final de sus días? ¿Qué tanto de lo que está haciendo en ese instante va a hacer menor su pena de muerte? Nada. Así nosotros, por la Escritura sabemos que cada cosa que usted pueda hacer correcta no suma para librarse de la condenación eterna. No importa lo que haga, no importa lo que usted piense en su cabeza, no importa lo que siente en su corazón, usted está condenado a la condenación eterna, al fuego que arderá por los siglos de los siglos delante del Señor. ¿Por qué? Porque la actitud de nuestro corazón está siempre en contra a la voluntad de Dios. Siempre, siempre. No hay nada. Porque si usted escucha y yo escucho el mandamiento de Dios, ¿cuál es mi intención? Yo lo puedo hacer. Y usted le está diciendo a Dios, si yo puedo hacer la voluntad de Dios, en mi fuerza no te necesito, hazte un lado. Y usted es soberbio delante de Dios. Si usted hace todo lo que por naturaleza pudiéramos hacer, toda la maldad que pudiéramos desplegar, robar, matar y todo lo que se le ocurre en su cabeza, usted simplemente está manifestando lo que es. ¿Estamos claros? No hay a dónde ir. Si usted se siente orgulloso por su buena conducta, la pena de muerte le espera al final, porque nada de lo que hagamos disminuirá esa pena final. Por eso Pablo dice, cuando estabais esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Así es que hagan lo que esté bien o hagan lo que esté mal, su fin siempre va a ser el mismo, que es la condenación, la muerte. ¿Estamos claros?
Pero dice Pablo, porque le está escribiendo, no le está escribiendo a gente que no conoce del Señor, está escribiendo a la gente que se supone que conoce del Señor. Entonces les dice, cuando eran esclavos, no estaban obligados a servir a la justicia. Pero si ahora son, ¿qué es la obligación? ¿Cuál es la obligación que tenemos? Servir y obedecer a Dios. No porque eso me dé salvación, sino porque es el fruto de que soy salvo. Soy libre de esa actitud y de la naturaleza de pecado. Si no hay esta convicción en el corazón, entonces, ¿cuál es la lógica? No soy salvo. ¿Estamos? Sigo preso en mi pecado. ¿Se entiende? ¿Soy o no soy? ¿Soy libre o no soy libre del pecado? Esa es la pregunta que usted y yo tenemos que preguntar, hacernos en este día a la luz de este texto. Porque si sigo libre, si sigo preso en el pecado, yo no le estoy preguntando a usted si viene o no viene a la iglesia. Yo le estoy preguntando si usted es salvo. Si usted ha reconocido a Jesús, a Dios como el Señor de su vida. Acuérdense de la idea del esclavo. Que usted no vive para sí, sino que vive para aquel que le tomó. Que vive para hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Ven? Si usted está en esa condición, entonces estamos obligados a hacer todas las cosas que muestran esa nueva relación. Pero si usted simplemente por el hecho de venir acá, de participar de tantas reuniones, de escuchar las conversaciones y el mensaje de la palabra, lo único que está haciendo es portándose bien mientras está en la cárcel hasta que le llegue la muerte. ¿Estamos? Listo. De esto podemos mirar que el mandamiento de amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente, todo tu corazón y todas tus fuerzas es una de las cosas más imposibles de cumplir para cualquier ser humano. No se puede sin la ayuda de Dios. Necesitamos cambiar de dueño para poder hacer esto que se haga realidad. Por favor, si nos acercamos al verso 21. Dice, verso 21. ¿Qué frutos cosechasteis entonces de aquellas cosas que al presente os avergüenzan? Pues su fin es muerte. Muerte. ¿Estamos? Ahora, Pablo dice, a ver, repito, está escribiéndole a gente que conoce, que ha reconocido a Jesús como su Señor y que se supone tiene que estar viviendo conforme a lo que esta decisión implica. Y les dice, a ver, si tú hiciste esa decisión, entonces, ¿cómo te acuerdas de tu pasado? Cuando miras tu pasado, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué fruto hubo de esa vida que anteriormente tenías? Entonces, el texto nos llama a mirarnos y a confrontarnos con nuestra antigua manera de vivir. ¿Para qué? Para que evaluemos si en realidad nosotros estamos dando el fruto de justicia que requiere mi decisión para con el Señor. ¿Ya? Primera cosa, la primera pregunta que el Señor nos dice, que Pablo a través de esta escritura está mencionándonos es, ¿son las cosas viejas, las cosas de la vieja vida o las cosas que desagradan a Dios, son pasado o son presente? ¿Será? Veamos. Ahora, ¿cuáles serán esas cosas del pasado? Permítame, por favor, si me acompañan a la carta de los Gálatas, al capítulo 5. Vamos a leer unos cuantos versos. Algunos ya tienen en mente cuál es la lista que Pablo nos quiere comentar. Carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 19 hasta el 21. Dice: ahora bien, las obras de la carne son conocidas. Primero, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras,
comilonas, en Reina Valera dice orgías, en otra versión dice fiestas desenfrenadas y cosas semejantes a estas, sobre las cuales les prevengo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿No es cierto? Usted no anda matando gente, no está teniendo por ahí, pero sí se enoja contra su hermano, sí tiene celos, sí tiene la capacidad de dividir a las personas. ¿Sí? Eso todavía lo podemos hacer. ¿Estamos claros? Así es que esta lista abarca muchas cosas. Ahora, todas estas cosas, ¿qué son? ¿Pasado o son presente? Pasado. Si es presente, por favor, mi estimado amigo, mi estimada amiga, te ruego, en el amor del Señor, quebranta tu corazón y dile y clámale a Dios por salvación. ¿Por qué? Porque estas personas que dice no heredarán el reino de Dios. Segunda cosa, segunda pregunta que viene de aquí mismo. Ahora, si son pasado en mi vida, entonces ¿luchamos contra esas cosas en este tiempo para que no se den? ¿Tienes una lucha? ¿Hay una lucha en mi corazón para que estas cosas no se den? Obviamente no hablamos de las cosas más groseras, ¿no? No, la ira, las cosas, la murmuración, la pelea, la falta de perdón, cosas como estas. ¿Son algo en mi vida con lo cual yo estoy luchando o estoy tranquilo? ¿Hay algo que pasa normal? No tengo problemas con nadie. ¿Son una lucha o no son una lucha para usted, para mí? Si son una lucha, entonces estamos buscando hacer las obras de justicia. ¿Por qué? Porque el que no lucha contra su propia naturaleza está muerto porque se acostumbró a su antigua naturaleza y no ha nacido de nuevo, como dice la Escritura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la naturaleza humana, nuestra naturaleza natural, o nos lleva a los extremos de hacer las cosas exageradamente, cometiendo las mayores faltas, o vivir de una forma tan, ¿cómo se diría? Hipócrita, en el sentido de que vivo lo más tranquilo, lo más normal, pero con el corazón lleno de envidias, de enojos y cosas por el estilo. ¿Ya? Ahora, tercera pregunta que surge de esta es la siguiente. Cuando usted mira su pasado, a los que han reconocido a Jesús como su Señor, cuando miran su pasado y miran las cosas que hacíamos, ¿qué le provoca? Dicen, ay, qué bruto que fui, ¿cómo he de hacer eso? Pero bueno, estuvo mientras duró. O dice, en realidad, si no fuera por la gracia del Señor, estaría peor que antes. ¿Cuál es su pregunta? ¿Cuál es su respuesta a esta pregunta? A estas dos frases, ¿cuál es la suya? Si es la primera, le repito, rompa su corazón, quebrántese, levante su voz en grito y dígale, Señor, sálvame. Pero si es la segunda, clamemos para que el Señor nos fortalezca y nos haga caminar en su senda para manifestar las obras de justicia que necesitamos manifestar. Ahora, esto implica una situación. ¿Significa que si hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor, significa que no vamos a fallar nunca? Somos perfectos, inmaculados, sin falla, sin qué bestia, ya poco más y me faltan alas, qué bestia, ¿qué haré aquí si el cielo me está esperando allá? No es cierto. Pero sí significa que somos sinceros. Si nos equivocamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, dice. ¿Sí estamos? Mi condición, mi situación es de una constante, me examino constantemente y veo cómo está mi manera de proceder, de tal manera que vivo para aquel que me tomó para sí. Ven, denle un aplauso al Señor. Entonces, si esta actitud está en mi corazón y es real, entonces yo ahora puedo mirar
el verso 22. Y veamos por favor el verso 22. Pero al presente, libres del pecado y esclavos de Dios. ¿Esclavos de quién? Fructificáis para santidad y el fin la vida eterna. Entonces, si ustedes miran las preguntas anteriores, tienen el propósito de hacernos notar esto. Pablo, a través de los versos anteriores, y si ustedes se sientan, vayan a su casa y leen desde el verso 15, ustedes van a ver que es un incremento de preguntas, de tal manera que lleguemos a este verso y podamos decir: yo soy esclavo de Dios, yo vivo para Él, yo vivo para santificarme, yo vivo para hacer de Él mi esperanza, mi vida, y que en la eternidad Él sea mi esperanza completa. ¿Sí? En eso le dejo para que usted pueda revisar desde el verso 15 en su casa. Pero concentrémonos en este verso 22. Dice: si estamos libres del pecado, somos esclavos de Dios, entonces hay que hacer las cosas que me llevan a la santidad, porque es lo que dice el verso, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es la santidad? Y es interesante mirar esta palabra santidad en este texto y en este contexto. Una de las cosas más impresionantes del griego en el que fue escrito la Biblia, esta porción de la Biblia, es que el griego es un idioma matemático. ¿A qué me refiero? Si yo le digo, esta flor es roja y esta es roja con puntitos, hay una palabra para describir a la flor roja y una roja con puntitos. ¿Sí estamos? Hay una palabra para describir cada cosa específicamente. Por eso, cuando se dice algo en el texto, es muy claro en lo que quiere decir. Cuando usted revisa la palabra santidad en el original, lo que trata de decir es lo siguiente: es alguien que está siendo guiado hacia, ¿sí? Está siendo guiado hacia. ¿Hacia quién en este caso? Hacia Dios. ¿Sí estamos? Porque la santidad, porque somos esclavos de Dios y somos guiados hacia Él para hacer un cambio progresivo de tal manera que le pertenezcamos a Él por completo. ¿Ya? Esa es la palabra que está ocupando acá. Cuando dice que tengan como fruto la santidad, entonces lo podríamos poner para que tengan como fruto el crecimiento, el progreso, hasta que sean de Dios por completo. Y como fruto de todo esto, al final será la vida eterna, porque no vamos a permanecer acá mucho tiempo. Un día usted y yo nos pararemos delante del juez y él dirá: ven, buen siervo, entra al gozo de tu Señor. O podrá decir, o puede decir: apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Pero yo iba todos los domingos a la iglesia, estaba haciendo tal y cual cosa, nunca te conocí. ¿Vamos? Y bueno, y para los que nunca han reconocido a Jesús como Señor, simplemente cuando Él se ha presentado delante de Él, la única pregunta que le van a hacer, no a la persona, sino a los archivos, a los libros que están en los cielos, es: ¿este hombre o esta mujer está inscrito en el libro de la vida? Y abrirán su expediente donde están sus pensamientos, acciones detalladas, minuto a minuto, segundo a segundo, y dirán y buscarán una sola palabra: cancelado. Él reconoció a Cristo como su Señor. Si no encuentran esa palabra, ¿cuál va a ser el destino de esa persona? Condenación eterna. ¿Listo? Vamos. Ahora, entonces, si nosotros estamos siendo guiados para ser aquel que nos tomó, entonces necesitamos algún modelo. Alguien tiene que indicarnos cómo se debe hacer eso. Porque si yo en mi antigua vida solo sabía hacer lo malo, ¿cómo voy a empezar a hacer lo bueno si no sé quién me puede guiar? ¿Quién me podrá defender? ¿No es cierto? Y ahora no vamos a llamar al Chapulín Colorado, porque tenemos el mejor ejemplo que Dios pudo haber enviado, que es la persona de
su Hijo hecho carne. Jesús vino y se hizo como nosotros, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del único Hijo de Dios, lleno de poder y gracia. Amén. Eso. Le voy a pedir que por favor me acompañe al libro de Juan, al capítulo 5, al verso 30. Si usted tiene el verso, léalo por favor en su mente. Yo ya lo voy a leer acá. Listo. Dice el Señor Jesús: yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. ¿Sí? Vamos. Capítulo 6 de este mismo libro de Juan, verso 38. Dice: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha. Cuando Pablo escribe esta porción de los de Romanos que estamos leyendo, estamos analizando, esta es la idea que tiene en su cabeza. Cristo se negó a sí mismo. El libro de los Filipenses en el capítulo 2 dice que Él, despojándose de sí mismo, se humilló hasta lo sumo, hasta lo máximo, para hacerse siervo y siervo entre todos los seres humanos. El esclavo, ¿cuánta voluntad tenía? Nada. ¿Qué dice Jesús de sí mismo? Yo no tengo voluntad propia. Vengo a hacer lo que mi Padre me ha enviado a hacer. Y no digo nada que Él no me ha pedido decir. Y hago nada que Él no me ha pedido hacer. Entonces, ¿cuál es el fruto de justicia que está pensando Pablo en que nosotros debemos manifestar? Hacer la voluntad de Dios. ¿Sí estamos? Exactamente. Entonces, su propósito, si es que usted y yo hemos reconocido a Jesús como el Señor de nuestras vidas, el único propósito por el cual usted y yo debemos vivir es hacer cada semana, cada día. ¿Sí? Ahora, algunos dirán, cada día, todos los días, ¿no hay descanso? Pues le contaré que el descanso es pasar el infierno por la eternidad, así es que escoja, ¿qué quiere? Sí es clara la intención. Es decir, si usted dice, yo no quiero esto, quiero lo de acá, entonces usted está condenado a la eternidad en el infierno. Pero si usted y yo luchamos cada día con nuestra propia naturaleza para hacer lo que es de Dios, para agradarle en todas las cosas que hacemos, entonces estoy buscando hacer la voluntad de aquel que me llamó. Amén. Listo. Vamos. Entonces, ¿cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios? Porque esa es la otra pregunta, con la misma lógica. Yo estaba acostumbrado a hacer lo malo, solo hacer lo malo. Cuando hago algo que está bien es un chiripazo que me sale. Es decir, algo que puedo hacer ocasionalmente, que no suma ni resta para conmigo porque estoy condenado. Pero cuando estoy en Cristo, eso es una forma de vida nueva, hacer las cosas que agradan a Dios. Pero ¿cómo conozco lo que es hacer la voluntad de Dios? ¿Quién me va a avisar? ¿Quién me va a decir? ¿Tengo que venir solo a la iglesia? No solamente eso. Usted y yo tenemos la palabra más segura a la cual tenemos que hacer caso, porque ella ha sido escrita para nosotros. Dios lo considera a usted lo suficientemente inteligente como para que al escuchar el mensaje de la palabra entienda lo que se le está diciendo. Y si usted entiende, usted es responsable de cada cosa que hace y deja de hacer, de lo que permite y no permite en su vida, en cada una de sus acciones. ¿Estamos? Entonces, si usted y yo tenemos ese gusto y conocemos que somos salvos, la primera evidencia de eso es amor por su palabra. Pregunta:
¿cuánto tiempo lleva en el Señor? Si usted me dice, tengo más de un año, la pregunta siguiente de cajón es, ¿cuántas veces ha leído usted su Biblia completa? Si usted tiene menos de un año, ¿está en ese esfuerzo de caminar y buscar leer su Biblia completamente todos los días? Evidencias. Porque con su boca confiesan cosas, pero su corazón está lejos de mí. Les dijo el Señor Jesús a los fariseos de su tiempo, que eran los maestros de la ley. A mí siempre me ha impactado esa situación, porque si Cristo viniera justo, no hubiera venido antes y viniera ahorita, ¿sabe dónde le estuviera hablando? Aquí. A usted y a mí nos estuviera diciendo, ¿es Cristo tu Señor? ¿Es Dios tu Padre? ¿Es al que le vas a obedecer? Y si no, ¿qué nos va a decir? Exactamente. Y todo lo que sigue después de eso. ¿Estamos? Él se va a parar aquí. Y eso es lo que debe hacer. Por eso usted y yo tenemos que orar por la gente que se para acá, para que Cristo se pare aquí y el mensaje de su palabra nos confronte cada día, nos remueva lo profundo de nuestro ser, nos confronte hasta lo profundo de cada una de nuestras acciones, para que podamos ser confrontados con esa palabra y no nos tenga que decir, alejaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, el amor por la palabra tiene que estar ahí. Usted tiene que buscarla, tiene que anhelarla, no tiene que simplemente leerla porque es lo que corresponde al día. Es mi fuente. El salmista en el Salmo 119 dice, tu palabra es mi melodía, dice. En tus mandamientos medito de noche y de día. Tus mandamientos me dan luz, me dan esperanza. Y cuando uno lee el Salmo y entiende la lógica de lo que le está queriendo decir, es un canto a la palabra de Dios, a la esperanza que hay en esa palabra. He aprovechado más que muchos mayores a mí, dice, porque tus dichos son mi meditación. ¿Ven? Entonces, esa esperanza, esa fuerza, la única manera en la que nosotros podemos y vamos a poder realmente hacer la voluntad de Dios es cuando la palabra de Dios sea nuestra melodía. Cada día, cuando en mi corazón no se asome una canción porque sí, sino se asome la palabra. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Sí, qué bonito, eso está ahí. Pero ¿sabe qué también dice la Biblia? El humo del tormento de sus enemigos estará por los siglos de los siglos delante de él. La ira del Señor está contra todos aquellos que desprecian su nombre. Eso también está ahí. Medita usted en eso, piense en eso. El amor de Dios nos llena. Y podemos amar a Dios porque Él nos amó primero, efectivamente. Pero piense también en lo otro que está ahí. Cuando todo el consejo de la palabra es parte de nosotros, empezamos a hacer la voluntad de Él. Eso no significa que usted apenas ha conocido al Señor o tiene poco de Él, de conocerle a Él, tiene que saberse todo. No, significa que usted está en la intención de caminar cada día por conocer más de Él. Y todo lo que sabe y todo lo que hacemos está guiado por la palabra, por cada porción de la palabra que estudiamos, conocemos y reconocemos. ¿Listo? Ahora, le doy la última razón por la cual usted y yo debemos atesorar la palabra en nuestro corazón. La palabra, la Biblia que usted tiene y puede poseer en sus manos, representa a la persona de Jesús. Porque en el principio era Dios y el verbo era, y el verbo se hizo. El verbo es la palabra. Cuando Juan está escribiendo esto a la gente de su tiempo, pensaron inmediatamente en el libro del Génesis. ¿Qué dice en el Génesis? En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra, la luna y las estrellas, el sol y el día, el tiempo, las horas, los animales. En eso están pensando la gente de su tiempo que escuchó. Y están asociando a la palabra que Dios pronunció para que las cosas sean creadas, para que todo sea hecho. Por eso Juan continúa diciendo, y nada sin Él fue hecho, y todo lo que fue hecho hecho por Él. Más adelante en la otra porción dice, y todo se sustenta en Él.
Cuando usted y yo nos acercamos a la palabra de Dios, no solamente estamos abriendo una letra, un libro para contemplar y meditar, estamos viendo la persona de Cristo. Estamos viéndole a Él en toda su gracia, en toda su magnificencia. ¿Vamos? Primera cosa. La segunda cosa, dice que el fruto de esta vida de santificación que busca hacer parecerse a Cristo en cada día mientras estemos sobre esta tierra va a tener un fin. ¿Cuál es el fin? ¿Qué dice el texto del verso 22? Exacto, la vida eterna. La vida eterna. ¿Usted se ha puesto a pensar en qué significará estar delante de Dios por la eternidad de los siglos de los siglos? Sí, voy a estar de vacaciones en una hamaca así. ¿Le cuento algo? Ojalá no se despechen. Cuando estemos en el cielo, vamos a trabajar 1000 veces más de lo que hacemos acá. Porque la gloria de Dios es tan grande, su presencia es tan poderosa, su amor es tan increíble, que seremos impulsados cada segundo, si se puede hablar de tiempo en la eternidad, a hacer más de lo que podíamos hacer, con el fin de agradarle, porque vamos a estar delante de ¿quién? De Él. Vamos a ver su rostro, vamos a contemplarle en la magnificencia de su ser. Y si eso no le mueve, si eso no cambia su manera de ver su vida en esta tierra, pues ahí sí no sé qué le digo. O sea, sí me hago entender, ¿no es cierto? O sea, ¿con qué palabras yo puedo decir lo que le quiero decir? O sea, no hay. Cuando nos presentemos delante de Él, veremos la gloria y veremos a un Dios tan grande que no sabremos todavía lo que estamos viendo. Lo comprenderemos mejor de lo que vemos ahora, pero no nos alcanzará la eternidad completa para mirar ese Dios, deleitarnos, recordar su gracia, recordar mi pasado, mi vida vieja y decir, de allá me sacó el Señor y me trajo acá. Hay una parte que siempre me ha impresionado cuando el Señor Jesús habla con sus discípulos en la última noche, ya después de la cena, está caminando con ellos ya al huerto y les dice, yo voy al Padre y voy a hacer morada para que donde yo esté, ustedes estén. Y más adelante, si ustedes siguen leyendo el texto, dice, porque mi Padre anhela verles cara a cara. Dios anhela que usted y yo estemos ahí. ¿Usted anhela lo mismo? ¿Su vida demuestra eso? Cuando te acerques a la casa de Dios, acércate para escuchar, dice el libro de Eclesiastés. Porque si tú te comprometes con la gente tú puedes quedar mal. Pero ¿cómo seremos libres del juramento que hagamos delante de aquel que juzga los espíritus? Que no solo tiene el poder de matar el cuerpo, sino el alma por la eternidad. ¿A quién debemos temer? No se deje llevar por la emoción. Lo que le estoy diciendo es la verdad. Y si usted encuentra esa verdad en la palabra es porque está ahí. Y si usted se regocija en su corazón y aplaude y levanta un aplauso para con él, está bien, porque es lo que la Biblia dice. Pero mírese hacia adentro, mirémonos hacia adentro. ¿Estamos realmente sirviendo, haciendo la voluntad de Dios?
nos están pidiendo que hagan algo por la palabra, de que comuniquemos la verdad de ella a la gente. ¿Lo hacemos con un testimonio de vida? ¿Lo hacemos o solamente con nuestros labios? Cuando se nos corrige sobre alguna situación, ¿lo aceptamos o decimos, no, todo yo, todo yo? Esa es la realidad de las cosas. ¿Dónde estamos? Es fácil gritar, es fácil decir, porque las promesas de la palabra son preciosas y están ahí para llevarnos hacia adelante, para caminarnos, para impulsarnos, para jalarnos. La muerte de Cristo está ahí y está bien, porque en ella estamos escondidos para no ser vistos nosotros, sino ser vistos en Cristo delante del Padre. Pero ¿estoy haciendo las obras de justicia necesarias? No por mi poder, sino porque dependo de Dios, porque la palabra es mi meditación, es mi melodía, y pido cada día en oración al Señor, dame la fuerza, dame tu poder para no hacerlo en mis fuerzas, en mi poder, en mi propia voluntad, sino hacer tu voluntad en tu poder, porque eso te va a dar gloria. Si usted mira el verso 23 con el cual termina esta sección, el apóstol Pablo dice, pues el salario del pecado es pero el don gratuito de Dios es la vida eterna. ¿En quién? Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Es su Señor? ¿Es su Señor? Esa es la pregunta de este día. ¿Es su Señor? ¿En realidad es? ¿Su vida atestigua que Él es su Señor? Necesitamos entender que esto no es una situación liviana, es una situación bien seria, cada palabra que usted menciona delante de Él, porque no se está comprometiendo conmigo o con el que está al lado, está hablando para con, y Él es el que promete llevarnos a su presencia, no yo, no los que estamos acá, no los que podemos en la gracia del Señor compartir de la palabra, sino Él, porque Él vino y se hizo como nosotros y murió en nuestro lugar para hacer las cosas que a Él, Padre, le agrada. Mis hermanos, si ustedes están acá y llevan algún tiempo y se les ha pedido que busquen de la palabra, yo le animo a que no por emoción, sino porque está convencido de que en la palabra de Dios está la voluntad de aquel que le ha llamado a ser su hijo, la busque cada día, se discipline, se haga el esfuerzo y dígale y clame por ayuda a Dios para que su palabra sea la fuerza de su vida. Le pido para que usted comience a corregir sus faltas, no en su poder, no en lo que usted pueda hacer, sino que le diga a Dios, Dios, necesito de ti. Y diga como el publicano decía, ten misericordia de mí, no soy digno de acercarme a ti. Pero en tu gracia tú me has llamado, porque tú viniste por los enfermos, y yo soy ese enfermo que necesita de tu ayuda. Y así vivamos cada día. Hay el testimonio de un misionero del siglo XIX, en los 1800, que había un diario en el cual escribía sus vivencias de cada día. Él estaba botado por las islas de Filipinas, de Asia, de esos archipiélagos. Y cuando uno revisa los escritos, él escribía cada día, decía, Señor, no soy digno de ti, pero me has puesto en este lugar y quiero comunicar tu palabra. 2 semanas después, Dios, cuán grande es su amor, pero cuán miserable soy yo. Pero en tu gracia estoy aquí. 1 año después, decía, mi maldad es tan grande, Señor. No sé por qué me llamaste. Hay esa carga en su corazón. Hay esa conciencia en su corazón. Le invito a que se ponga de pie. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida, repita conmigo esta oración, la oración de fe en el Señor Jesucristo. Señor Jesús,
yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por mis pecados y mis rebeliones. Perdóname, Señor, de toda ofensa, de todo pecado, y ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Limpia mi corazón, Señor. En este día yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Guíame, Señor, para vivir conforme a tu propósito. Amén. Ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo, ver sus hijos traer su gloria. El universo ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo, ver sus hijos traer su gloria. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos. Es Dios que hace milagros. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos. Es Dios que hace milagros. Hoy voy a gritar y declarar, Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Mis manos hacen tu presencia y no me importa que me vea.